Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca, al programa Todos los libros, un libro, que dirige Alberto Sansegundo y que ya se encuentra con nosotros, y le damos la bienvenida a esta nueva edición. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos otra vez en la antepenúltima edición del curso 2020-2021. Bueno, que se pasan con una rapidez los cursos que es que no nos damos ni cuenta. Con pandemia, sin pandemia, los cursos cada vez van más rápidos, Alberto. Sí, es los cursos y los años, que es lo Los más cursos peligroso. y los años, sí. Bueno, pues, pero lo bueno es contarlo, y lo bueno sobre todo es contar tan buenísimos libros como nos cuentas cada tarde de miércoles, que además si nos hablan de viajes, pues yo creo que son mucho mejores todavía, ¿no? Mucho, nos capacita más para desplegar ese lado aventurero, ese lado que tenemos de imaginación. Así que vamos a seguir con la serie viajera. Eso es, seguimos con la segunda entrega de la serie viajera. La semana pasada estábamos con el oasis perdido, nos íbamos a los desiertos libios y egipcios, en aquella también aventura formidable escrita por Saul Kelly. Y hoy continuamos con la segunda de lo que van a ser 4 entregas de esta miniserie, que, como decíamos en su momento, nace pues, con una doble excusa: la cercanía de las vacaciones, que para muchos son obviamente la ocasión del viaje, pero también esta especie de vamos a llamarla con toda la cautela del mundo, liberación que ha supuesto pues, el ritmo más acelerado de las vacunas, una cierta remisión en el contagio del coronavirus, que también va a permitir pues, desplazarse, moverse a más gente, ¿no? Y con esa excusa hablamos de libros de viajes, y hoy en concreto el plural es interesante, es apropiado, porque traigo 2 libros que representan, diríamos, las 2 modalidades extremas del viaje, podríamos decir. Los 2 grandes polos. Viajar muy lejos o quedarse en casa, casi, ¿no? Viajar muy lejos o quedarse en casa, ¿no? Sería un polo que sí, sería el aventurero, el excesivo, el agitado, el viaje que transcurre repleto de aventuras, de sucesos, de incidentes, de avatares. El viaje por excelencia, que es la vuelta al mundo. Y por otro lado, diríamos el viaje más modesto, el viaje más tranquilo, más sosegado, casi podríamos decir el viaje inmóvil, el no viaje, que es el viaje que hacemos con la imaginación, un viaje que podemos iniciar y desarrollar en cualquier momento sin salir de nuestro cuarto. Esos son los 2 polos, digamos, en los que se va a desenvolver la emisión de hoy, a partir de 2 libros formidables, 2 en cierto sentido clásicos ya. El primero de ellos es de Antonio Pigafetta, La primera vuelta al mundo, una edición de Alianza Editorial en 2019, la última de Alianza Editorial, porque tiene otras, del año 2019, a cargo de Isabel de Riquer, una sabia extraordinaria de la que luego quiero hablar. Y desde el otro punto de vista, El viaje alrededor de mi habitación, un libro que ha sido muy, muy nombrado en este último año, con ocasión precisamente del confinamiento y de esa necesidad que hemos tenido todos de permanecer encerrados en nuestras casas, ¿no? Es una obra también excepcional, como digo, muy singular, de Xavier de Mestre, que apareció en España en el año 2007, en la editorial Funambulista, dentro de su colección Grandes Clásicos. Con respecto al primero de los libros, quiero anticipar, quizá algunos asiduos oyentes de todos los libros un libro recuerden que en el año 2019, hace ahora 2 años, en junio de 2019, yo ya traía aquí La primera vuelta al mundo, un libro que, con el mismo título que el que hoy presento de Pigafetta, había publicado en ese año José Luis Comellas, que había sido docente en diferentes universidades y es catedrático emérito en Sevilla, y que lo publicó en la editorial Rialp en su momento, lo había publicado en el año 2012, con ocasión de la cercanía de los 500 años del inicio de la primera vuelta al mundo, protagonizada por Magallanes y Elcano. Como saben quizá nuestros oyentes, y por supuesto aquellos que nos siguieron hace un par de años, esa vuelta al mundo duró 3 años, desde el año 1519 a 1521, y con ocasión de ese quinto centenario yo traía ese libro, en donde un análisis apasionante, se rastreaban los presupuestos geográficos, culturales, políticos y económicos del viaje, se relataban los preparativos, las gestiones, las incidencias previas, todas las peripecias de la navegación, el paso del Atlántico, el recorrido por las costas de Sudamérica, el pasaje complicadísimo por el estrecho austral, la llegada primero el paso por el Pacífico, que, como decíamos en su momento,
tiene de todo menos aguas pacíficas, Sí. la llegada a Asia, los territorios asiáticos, las Molucas, la muerte de Magallanes, la continuación del Elcano y luego ya bordeando con una cierta distancia a las costas africanas para eludir la presencia de los portugueses, competidores los españoles en aquella aventura, pues la vuelta ya a España 1125 días después de haberlo iniciado, en realidad uno menos para los expedicionarios por todo el juego de la rotación terrestre, que ellos no se enteraron que era uno menos hasta que llegaron de nuevo a Sevilla. Y ese libro ya era en sí mismo apasionante y ya en él, Comellas, se refería en diferentes ocasiones, como no podía ser de otra manera, a Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta era un italiano de Vicenza que formaba parte de la expedición y que en el transcurso de ese viaje redactó una especie de diario, una relación, se llamaba así, o primer viaje en torno al globo, y ese relato originario de Pigafetta es el que se recoge en las cerca de 300 páginas de esta primera vuelta al mundo, relación de la expedición de Magallanes y Elcano 1519-1522, que es el título completo del libro. O sea que vamos a las fuentes originales. Se han ido a las fuentes originales de esa primera vuelta al mundo, que tengo que decirte, no me puedo aguantar, que qué odisea, Alberto, ¿eh? Qué odisea sí. Para aquellos años, 1500, todo en barco, además, entonces no había ni helicópteros, ni aviones, ni globos, creo que tampoco. O sea, una odisea tremenda, más de 3 años. Claro, y ni instrumentos de navegación, que es lo más significativo, porque claro, organizar un periplo de este calibre sin un mínimo referente, ya hablaremos de instrumentos de navegación y yo creo que de manera muy interesante la semana que viene. Las 90 páginas de las 300 y pico que tiene el libro, las 90 páginas iniciales, constituyen un prólogo, un estudio preliminar soberbio de Isabel de Riquer, ilustrativo, muy interesante, que luego quiero comentar. Es ella también quien traduce el texto y quien lo anota con interesantísimas aclaraciones. Recoge, entre otras muchas cosas de las que luego hablaré, recoge de Riquer un listado de una larga docena de ediciones del libro, de las crónicas de Pigafetta en nuestro país, desde la primera, de 1522, de Francisco López de Gómara, hasta la última, de Martín Casariego para Pasacalpe, en 2004. Alianza Editorial publicó ya este libro con apenas pequeñas modificaciones, es decir, prácticamente es la base al 99% de este que tengo entre manos, en el año 99, con la misma traducción, los mismos estudios, con pequeñas actualizaciones a posteriori, dan lugar a esta nueva edición. La diferencia es que la de 99 es una edición de bolsillo, más asequible. Esta es, como quizás se ve, una edición en pastas duras, con un papel de extraordinaria calidad, una tipografía muy acogedora, una cinta vistosa separadora, mapas de la época también muy ilustrativos, no sé si se percibe. Sí, se ve. La calidad de la imagen, hay mapas, hay imágenes, hay incluso, bueno, apéndices, un par de apéndices finales, un itinerario de la primera vuelta al mundo y luego un índice de personajes europeos en la relación de Pigafetta. Se incluye, pues eso, los nombres de todos los que han aparecido o aparecían en cada una de las 5 naves, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, que iniciaron el recorrido, un recorrido que luego fue frustrado y al final aparecieron, creo recordar, solamente eran 19 de los cientos de marineros que llegaron solamente en una desvencijada, destartalada nave 3 años y pico después, ¿no? Fíjate que es también curioso, no sé si tengo la ocasión de que desde aquí pueda verse. El libro se cierra con un colofón en donde además de un muy bello dibujo de un navegante que maneja los instrumentos de medición, hay una pequeña leyenda en donde se informa al lector de que el libro se terminó de preparar el día 3 de octubre de 2019, 500 años después de que Pigafetta viera tiburones y peces voladores junto a la nave en la que viajaba. Efectivamente, si luego uno entra en el diario de Pigafetta, efectivamente constata que ese mismo día Pigafetta da cuenta de la presencia de estos peces voladores y de los tiburones en una mención, vamos a llamarla realista, de su diario, de un diario que es, como veremos también luego, extraordinariamente imaginativo. Y es una de las ideas que resultan más atractivas del libro, ¿no?
La clave, en cierto modo, de una edición a otra, la diferencia entre unas ediciones y otras, admitiendo que todas ellas incluyen la crónica de Pigafetta, está en la mano, en la presencia de Isabel de Riquer-Permayer, que es hija del escritor y filólogo Martí de Riquer, un clásico de la ciencia española, un hombre indispensable de la cultura también española y también catalana. Ella es doctora en filología románica, es profesora emérita de literatura románica medieval en la Universidad de Barcelona y tiene una trayectoria académica brillantísima, con docencia en diferentes universidades, ensayos, premios, proyectos de investigación, pertenencia a diferentes sociedades científicas, con un extraordinario, en muchos textos, conocimientos sobre la lírica, la narrativa medieval, escritos todos ellos en diferentes lenguas románicas, de la que ella es conocedora, y la edición es muy brillante y la disfrutamos mucho más gracias al análisis riguroso, profundo, muy detallado, muy minucioso, muy esclarecedor, que enriquece, como digo, la lectura del texto que hace la profesora, ¿no? No quiero dejar de resaltar, antes de comentar a fondo la obra, que la edición se abre con una transcripción literal muy significativa, y por eso la quiero dejar aquí también para nuestro oyente, de las palabras de García Márquez a propósito de este relato de Pigafetta, que pronunció García Márquez, el colombiano, el 8 de diciembre del 82, cuando, en presencia del rey de Suecia, de la familia real y de toda la academia sueca y los premiados en aquel año, recibió el Premio Nobel de Literatura. Hay un párrafo de su discurso que alude directamente a este libro y que no quiero dejar de leer, porque dibuja ya el panorama de lo que un lector puede encontrarse al abrir este apasionante relato del marino Vicenzino, si es ese el topónimo. Antonio Pigafetta, dice García Márquez, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Bien, como ves, ahí está todo, ¿no? Ahí están, sobre todo, las dos dimensiones fundamentales del libro. Una visión, digamos, de crónica fidedigna de un viaje con detalles, tratado con precisión. Podemos ver con minuciosidad el recorrido y las peripecias de aquel puñado de aventureros, y por tanto hacernos una visión muy completa, muy verosímil del viaje en sí y de la época también. Pero luego tiene esta otra vertiente de fantasía, diríamos, valor novelesco, porque, como anticipaba hace un rato, Pigafetta tiene una clarísima tendencia a la imaginación. A exagerar un poco, claro, quizás, ¿no? Y entonces, primero, la propia perplejidad que le puede suscitar unos animales, por ejemplo, o una flora. Luego detallaremos detalles, o sea, detallaremos aspectos concretos que le resultan, claro, novedosos. Y que siguen todavía resultando novedosos. Una persona que, vamos, te hablo de algún ejemplo cercano, de un viaje a Perú, y que me comentaban que había hormigas más o menos igual que una mano de grandes, ¿no? Claro. Y dices, bueno, qué exageración, ¿no? Pero seguramente es así. Claro, por eso digo, en parte es el deslumbramiento de algo que no conoces. Fíjate, por cierto, que con respecto a lo desconocido, esto que dice García Márquez del engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo, es una llama. Sí. Hoy una llama a todos nos parece normalísimo, pero claro, para alguien que no lo ha visto nunca, ve ahí una especie de híbrido, una mezcla, y así lo relata expresamente Pigafetta en el texto. Pero luego también está el que el autor se nutre de mucha de la imaginería de la época, de los libros de viajes que relataban peripecias con carácter legendario, y todo eso está presente, pero esa segunda dimensión, ese valor novelesco, esa aportación creativa del autor, le da una variante muy atractiva también a la lectura de esta primera vuelta al mundo.
El caso del libro que presentaba hace un par de años era, diríamos, más académico, más científico, más, podríamos decir, racional, más todo estaba constatado, explicado, la corriente del niño, la influencia de los astros y de los movimientos del mar en la derrota, en el itinerario final del viaje. Aquí hay algo de eso en el análisis de Isabel de Riquer, pero sobre todo lo que hay es mucha imaginación. El libro que además es muy bonito, según lo has mostrado, tiene un libro muy estético, muy bonito. Sí, el libro es precioso, date cuenta, bueno, el papel satinado, los mapas de la época también con esta cosa vertiginosa de que no sabemos qué es lo que ponemos, en donde no, en lo desconocido pongamos monstruos, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, la parte más documentada, que podríamos llamar académica del trabajo, está en el preámbulo de la traductora. Se analiza pues la importancia de las especias, la ruta de la especiería. Las especias eran fundamentales, eran de extraordinario valor en la época, en la medicina, en la cocina. Fíjate que eran un elemento que permitía conservar los alimentos, disimular incluso el sabor del alimento ya putrefacto, de manera que, sorprendentemente, desde nuestra lógica de hoy, tenían un extraordinario valor de cambio, no solamente un valor de uso, sino un extraordinario valor de cambio. Y de ahí la ruta de especiería, la importancia de un nuevo desplazamiento que aligerara, que facilitara la búsqueda el desplazamiento desde Filipinas, las Molucas, Indonesia, etcétera, el traer a nuestras regiones europeas todo ese tipo de valiosa mercadería, ¿no? Habla también Isabel de Riquer el reparto, digamos, geoestratégico del mundo en la época entre España y Portugal, el famoso ya... La mitad para cada uno, ¿no? No sé, claro, el acuerdo de Tordesillas creo que fue, ¿no? El Tratado de Tordesillas de 1494, en donde todo lo que se establece un meridiano, el de a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, y todo lo que se encuentre al oeste de ese meridiano es para España, y todo lo que se encuentre hacia el este es para Portugal, y eso también está en el germen, obviamente, de la aventura, ¿no? Y luego, en la semblanza de los protagonistas principales, sobre todo Magallanes y Elcano, se estudia por parte de Isabel de Riquer la figura de Pigafetta. Se analizan las diferentes relaciones de viajes con esta vertiente que podríamos decir no solo doble, realista, documental y diríamos, fabulada y legendaria, sino también una casi, diríamos, científica, en cuanto se incorporan especies, y se incorporan fauna y flora, que permiten al investigador avanzar en sus estudios. Como digo, se analizan otras relaciones de viajes, también otras relaciones de la primera vuelta al mundo, se estudian, se repasan las copias que han llegado de Pigafetta. No se ha conservado ningún manuscrito autógrafo, sí que hay algunas primeras ediciones impresas. Hay una bibliografía también muy interesante con las traducciones españolas, con traducciones italianas modernas. Hay libros sobre un aspecto en el que se detiene Isabel de Riquer, sobre aspectos lingüísticos del texto original. Hay también una decena de referencias bibliográficas referidas a lo que la profesora catalana llama el nuevo mundo de Pigafetta, es decir, la recreación de ese mundo que cuenta Pigafetta en la obra de autores, vamos a llamar, más o menos contemporáneos, Bruce Chatwin, Paul Theroux, que son grandes autores de viaje, Stefan Zweig, que han escrito sobre viajes, sobre descubrimientos relacionados en concreto con la aventura de Magallanes y Elcano, ¿no? Bueno, Pigafetta aparece como un personaje algo ambiguo, aparece citado en el elenco de participantes en la expedición, que se conserva en el Archivo General de las Indias de Sevilla. Aparece 2 veces en la expedición. Aparecen ambas como Antonio Lombardo, por un lado una lista de hombres de armas, que en caso de necesidad tendrían que reemplazar a otros, viajaba por lo tanto supuestamente en esa condición, y aparece en un segundo listado con el mismo nombre, pero como criado de Magallanes. En ningún momento aparece como el escribano oficial del viaje, y en realidad es algo confuso porque se desconocen sus tareas en la expedición. Él afirma que hizo alguna misión diplomática. Sí se sabe que cuando llegó a su término la expedición, su diario lo entregó al rey de España, a Carlos V, se retiró a Italia luego, él, y durante 8 años, en Vicenza, en Roma y en Venecia,
fue redactando el libro. Por lo tanto, el libro está redactado a posteriori, es una reelaboración a partir de las anotaciones de viaje, pero va comprobando a posteriori las fechas de cada etapa, consigna el santo de cada día, da cuentas ya con la comprobación en frío de las coordenadas geográficas, de los datos, de la bonanza del clima, de las tempestades, reelabora los enfrentamientos y los acuerdos con los indígenas, se embarulla a veces en el itinerario, sobre todo las múltiples islas del archipiélago indonesio, y hay una reconstrucción que contribuye en parte a esta idea que comentábamos hace un rato de lo imaginativo, ¿no? Introduce elementos de subjetividad, tanto porque aporta elementos que él considera que deben estar, como cuanto elimina aquello que pudiera resultar delicado. Hay una voluntad explícita, dice Isabel de Riquer, de omitir detalles que conscientemente quería ocultar. Se nota también la mano, siempre al decir de la experta, diríamos, el eco de otros libros de viajes, que refieren tanto españoles, portugueses, navegantes italianos, que refieren también hazañas, que refieren experiencias sorprendentes, y esa influencia está presente en esa reconstrucción, en esa reelaboración que hace Pigafetta, y está escrita en lengua italiana, pero no en la hablada, sino en la lengua, diríamos, más literaria. Y bueno, se puede permitir con un plazo de 8 años de tranquilidad, diríamos, de introducir con todo detalle, con toda minuciosidad, infinidad de aspectos que se cuentan con una mezcla de esta que hablábamos, esta especie de inocencia primigenia, que se sorprende ante las maravillas de un mundo desconocido, pero a la vez hay un punto significativo de, diríamos, racionalidad, no me atrevo a llamarla científica, pero sí protocientífica, en tanto que sí da cuenta de matices, de singularidades, etc. Ahora sí, todo teñido todo con esa visión un tanto deformante que leída desde hoy pues resulta llamativa, le da encanto, pero a la vez relativiza el valor de lo que se nos está contando. Muy interesante. La propuesta primera, de esa primera vuelta al mundo, ya solamente el tema, ¿no? Quiero decir que aunque no fuera demasiado elocuente ni muy bien elaborado, ya el tema llama muchísimo la atención. Claro, tú fíjate que además que en la profusión de aspectos que se relatan es inabarcable e interesantísima. Por ejemplo, cosas que les sorprenden, ¿no? La exuberancia de las islas y las playas. Habla de la sencillez edénica de esa vida primitiva. Dice, los pueblos que la habitan no son cristianos y no adoran nada. Viven según los usos de la naturaleza y llegan a vivir 125 o 140 años. Dice. Luego se sorprende por la insólita desnudez de los indígenas. Dice, van desnudos tanto los hombres como las mujeres. Viven en casas muy grandes llamadas bohí. Por cierto, bohí es lo que da el bohío actual. Hay un análisis léxico interesante en el propio texto de Pigafetta y en el estudio de Isabel de Riquer. Pigafetta es muy minucioso con las palabras, intenta buscar traducciones, hace gestiones con los indígenas allá donde va para preguntarles, le repite palabras hasta que consigue identificar el término que ellos utilizan para un objeto, para una planta, para un animal, ¿no? Otra de las cosas curiosas, habla de cómo los indígenas duermen en redes de algodón atadas por cada punta a gruesos troncos dentro de la misma casa. Y dice, y esas redes se llaman hamacas, para que nos enteramos de dónde procede el origen de esa palabra, ¿no? Llama la atención, no lo puedo leer los párrafos porque son largos y además un tanto procaces, llama la atención sobre los desprejuiciados hábitos sexuales de los indígenas, muy, muy curiosos, escandalosos para un texto de la época y quizá en este momento excesivos para un programa de radio en 2021 dirigido por alguien un tanto puritano. Habla de las costumbres aberrantes de los indígenas. Claro, se sorprende de que coman carne humana, la de sus enemigos. A mí me sigue sorprendiendo también eso, ¿no? Imagínate en aquel momento. Él subraya, come la de sus enemigos, no porque sea buena, sino por cierta costumbre. Y luego está todo, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante, ¿no? Rituales, los tatuajes y los adornos, los alimentos, las embarcaciones, las viviendas, las armas, los usos medicinales muy curiosos, las prácticas curatorias. Dice que cuando a esta gente les duele el estómago, en vez de purgarse, se meten en la garganta 2 palmos o más de una flecha y vomitan una sustancia de color verde mezclada con
con sangre, porque comen cierta clase de cardos, ¿no? Hablan también de cómo curan el dolor de cabeza. Se abren una brecha en la cabeza y se dejan sangrar porque creen que la acumulación de sangre en el lugar del dolor es lo que provoca la molestia, evidentemente. Se para también en las ceremonias mortuorias, ¿no? Que son muy curiosas, con bailes, con una especie de demonios, y él, al que llaman Setebos, y habla acerca de los demonios, cómo van cubiertos con... Bueno, es también interesante en este análisis de la realidad de hace 500 años la visión de la fauna. Le llama la atención los pingüinos y los describe, ¿no? Son de color negro y las plumas son iguales en el cuerpo y en las alas, perdón. No vuelan y se alimentan de peces. Estaban tan gordos que no pudimos desplumarlos, sino que tuvimos que desollarlos. Bueno, hay cosas curiosas. Por ejemplo, habla de los mejillones. En este puerto hay una gran cantidad de conchas alargadas que se llaman misiglione. No son comestibles y tienen dentro unas perlas muy pequeñas. Hablas de cientos de extrañas especies de pájaros. Bueno, por cierto, los pájaros son... vimos muchas clases de pájaros, entre ellos uno que no tenía culo, dice literalmente, ¿no? Habla de las aves del paraíso, habla, como comentábamos hace un rato y refería García Márquez, de las llamas, de los guanacos, de distintos tipos de peces, también de todo tipo. Ahí dice, hay unos peces que vuelan y que se llaman colondrini, son más largos que un palmo y muy buenos para comer. Explica su comportamiento. Era un espectáculo bellísimo de ver. Interesante también el análisis de la flora. Una flora, claro, como te puedes imaginar, ya lo es, todavía lo es hoy, imagínate en la época, ¿no? Desbordante, copiosa, sobrecogedora realmente. Entonces, el drago canario, el árbol del clavo, que lo describe, habla del coco y dice que usan los indígenas el coco del modo en el que, de la misma manera que nosotros tenemos pan, vino, aceite y vinagre, estos pueblos lo sacan todo de estos árboles, ¿no? Sacan todos los productos de estos árboles y describen el árbol, sus frutos, etc. Hablan del betel y la hoja que mascan y queda la boca de color rojizo, que es todavía muy común en muchos países, por ejemplo, la India es muy común. Luego ya, en el terreno más cercano a la leyenda, están los prodigios, una lista de prodigios interminables, enanos de orejas enormes, demonios benefactores, los gigantes patagones. Era tan grande, aunque bien proporcionado, que nuestras cabezas llegaban apenas a su cintura. Tenía la cara completamente pintada de rojo, amarillo alrededor de los ojos y en la mejilla llevaba pintados 2 corazones. Bueno, pájaros, habla de pájaros fantásticos de dimensiones desmesuradas que podían llevar en su pico, el pájaro garuda, podía llevar en su pico búfalos y elefantes. Habla de hombres descabezados, que se echaban unos extraños engüentos por las noches, de tal manera que parecía que caminaran sin cabeza. Como si fueran invisibles, ¿no? Como si fueran invisibles, ¿no? Habla de una decoración corporal prácticamente imposible, porque hablan de agujeros en las orejas, pero de tal tamaño que podría uno meter los brazos a través de esos agujeros, ¿no? Bueno, también, eso todavía, bueno, sí, no los brazos, pero también se da en algunas tribus y también en nuestro país ha sido moda también entre los jovencitos abrirse un pedazo de agujero en la oreja tremendo. Hasta el extremo de cruzar los brazos parece un tanto excesivo. Habla, por ejemplo, de mujeres de una sexualidad evanescente. Dice, en la isla de Ocoloro, al sur de Java Mayor, solo viven mujeres a las que fecunda el viento. Como ves, hay también esta cosa un tanto... Las flores. Claro, un tanto legendaria, un tanto... Hay algo poético, curioso, ¿no? Simpático, agradable, ¿no? Hay, obviamente, no podía faltar, es un relato del viaje, y por tanto se detallan las duras circunstancias de la travesía. Llega a afirmar, pienso que nadie más se atreverá nunca a cruzar este océano. Entonces hay referencias a los sucesos, los enfrentamientos, las rivalidades, todos los altibajos de la navegación, como decía hace un rato, los contactos de todo tipo, amistosos, pero más desagradables también, con los indígenas. El papel de Magallanes, que siempre se realza, bueno, por cierto, claro, Pigafetta está muy cerca de Magallanes, y por lo tanto muy cerca en todos los sentidos. La lectura que hace de la expedición ensalza en todo momento a Magallanes. Es más, ni siquiera a partir de la muerte de Magallanes, por supuesto antes de su muerte, de ninguna manera, pero ni siquiera después de la muerte de Magallanes, el nombre del Cano aparece una sola vez, ni una sola vez en todo el relato. Y eso que poco después de la muerte de Magallanes se suceden diferentes, responsables de la expedición, pero en un momento determinado el último gran tramo de la expedición lo hace el Cano, que es el que llega a Sevilla. No se menciona ni siquiera su nombre, ¿no?
Entonces, bueno, hay los muchos sufrimientos, relato de los muchos sufrimientos, el hambre, la sed, las muertes. Como decía, de los cerca de 300 hombres llegan 18. Literalmente Pigafetta dice los más flacos y destrozados que podían ser. Se cuentan todos los conflictos con los reyezuelos, etc. Y luego ya en el análisis de Isabel de Riquer, y con esto cierro el comentario del primer libro, en el análisis de Isabel de Riquer se pone el acento en 3 aspectos de la relación de Pigafetta que para ella son especialmente interesantes, que es el interés que tiene Pigafetta en las lenguas de las gentes con las que se topa. Entonces, él incluye una relación de diferentes vocabularios que él ha ido, bueno, completando en la estancia en diferentes zonas. Por ejemplo, el de los habitantes del Bercín. El Bercín es el actual Brasil. El de los indios patagones, el de la lengua bisaya de Filipinas. Hay también otro elenco de lenguaje, de un léxico de estos pueblos moros, como llama a los habitantes de lo que hoy es Malasia. Un segundo frente de interés subrayado por Isabel de Riquer es la importancia que para Pigafetta tiene la comunicación mímica, y también hay infinidad en su texto de muestras de los intentos esforzados y, bueno, con frecuencia eficaces, intentos de los expedicionarios por hacerse entender a través de gestos, a través de la mímica, con los indígenas, ¿no? Entonces cuenta, y por una anécdota muy ejemplificadora de cuál es su modo de proceder, dice: un hombre de aspecto gigantesco se presentó ante nosotros. Estaba sobre la arena casi desnudo, cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. El capitán envió a tierra a uno de nuestros marineros con orden de hacer los mismos gestos que él en señal de paz. Y los hizo. De manera que esa era la aproximación. Repetían gestos y a partir de ahí iban estableciendo, digamos, un cierto lenguaje común, ¿no? Y luego un tercer frente interesante también en esta parte final del análisis de Riquer es lo de los regalos. El uso muy inteligente que hacen los expedicionarios de los regalos como modo de ganarse la confianza de las gentes con las que topan, también como medio de pagar rescates cuando algunos de los expedicionarios han sido atrapados, secuestrados, y también, claro, obvio, como modo de el trueque, obtener riquezas valiosas, claro, a cambio de un puñado de baratijas, ¿no? Dice Isabel de Riquer en su texto preliminar: al regresar los supervivientes del viaje alrededor del mundo, habían dejado, casi 2000 leguas atrás, decenas de tijeras, sillas de cuero, gorros de terciopelo y cientos de anzuelos, cuchillos, clavos de hierro, cascabeles y cuentas de vidrio que habían servido para comprar especias y alimentos frescos, para pagar rescates y para evitar muertes. Ese análisis también singular, llamativo, pues bueno, interesa al lector, ¿no? Como ves, por lo tanto, como oyen o como pueden ver también, apreciar nuestros oyentes, son muchos focos de interés los que tiene el libro, formalmente muy, muy atractivo, y luego desde el punto de vista del contenido, la parte más, como digo, académica, más de estudiosa, muy solvente de Isabel de Riquer, y luego el relato a veces el relato que ya es atractivo de por sí, desde luego. Que es disparatado, pero que siempre es curioso, siempre es interesante de la propia relación de Pigafetta. Bueno, pues del mundo a la habitación, ¿no? Sería el siguiente libro que nos presentas. Claro, en la lógica que yo he seguido, digo, bueno, pues vamos a juntar ambos libros, haciendo como una especie de viaje circular, el mundo entero, y ahora la antítesis, un viaje sin movernos de nuestra casa. El viaje alrededor de mi habitación, otra edición también muy, muy, muy agradable, muy bonita, de funambulista, en la colección de grandes clásicos, Viaje alrededor de mi habitación, de Xavier de Mestre. Xavier de Mestre fue militar, fue pintor, fue escritor, y fue sobre todo, quizá, hermano de Joseph de Maistre, que fue un conocido filósofo contrarrevolucionario. Él, nuestro autor, se exilió de su Saboya natal cuando la región fue anexionada a Francia y vivió en muchos países europeos, en Rusia y en Italia sobre todo, y en concreto en Turín es donde se ubica el referente externo de este viaje. La edición original de la obra es de 1795, aunque hay una nota a pie de página en su texto
que habla de una interrupción de 5 años en su escritura, menciona en concreto la fecha de 1794, lo que hace pensar al lector que quizás se redactó en diferentes etapas y que se interrumpió probablemente, porque hay también menciones a ello en el texto, menciones indirectas, a causa de los acontecimientos de la Revolución de 1789. Se alude, como digo, a ella en más de una ocasión. Se dice: la verdad, cayendo en medio de nosotros como una bomba, ha destruido para siempre el palacio encantado de la ilusión, que puede resultar una mención algo críptica, pero que yo creo que ahí está en germen esa referencia a la Revolución Francesa, que puede explicar el que, bueno, se feche en el año 1795, pero que haya un transcurso de tiempo por el medio, etc. La traducción española es de Puerto Nadón e incorpora las notas de una edición distinta a la originaria, de una edición de 1839. Hay numerosas versiones del libro en nuestro país. Hay una que pasa por ser la más destacada de la colección también clásica austral de 1950, con traducción de Nicolás Salmerón y García. La ventaja, digamos, de Funambulista, aparte de una traducción más actualizada, son los grabados espléndidos, muy interesantes, de un conocido ilustrador decimonónico francés, Gustave Stahl. Incluye también un epílogo el libro, Semblanza de Xavier de Maistre, del crítico Saint-Beuve, que fue otra destacada figura de la cultura gala del XIX. Este epílogo está traducido por Juan Max Lacruz Bassols, que firma también un posfacio que se incluye en la edición, El falso viajero inmóvil, que es interesante. Y luego también yo quiero resaltar el atractivo de la portada. Se llama El rincón tranquilo de la sala de estar. No sé si el reflejo permite... Lo veo un poco mal, lo vemos un poco mal. Es que yo creo que tengo yo demasiada luz aquí, no lo sé. Pero sí, se ve no muy bien, pero ahí hay un poquito mejor. Ahí lo vemos un poquito mejor. El rincón tranquilo de la sala de estar es un cuadro de 1899 de Carl Larsson, un pintor sueco que vivió a caballo de los siglos XIX y XX y que, bueno, permite evocar en cierto modo el clima en el que se va a desarrollar la obra entera. ¿Y por qué tiene interés esta obra, Alberto? ¿Por qué nos traes esta obra? Claro, lo interesante, bueno, tiene interés desde el punto de vista actual porque, como decía, nos hemos visto obligados a estar 3 meses el año pasado en la habitación casi, sí. Claro, y ahí en muchos casos ha aflorado la desesperación, en otros casos ha aflorado, y no quiero frivolizar obviamente, ha aflorado la entrega ciega a la televisión y el ordenador, y bueno, caben alternativas como la lectura o cabe la alternativa como este viaje de la imaginación. Fíjate que es curioso ya el desencadenante. En el año 1790, al parecer, de Maistre da cuenta de este lance en el libro. De Maistre se bate en duelo en Turín por una cuestión de un affair amoroso, y, bueno, como consecuencia de ello es arrestado y lo condenan al confinamiento forzoso en su vivienda durante 42 días. Además, justo al comienzo del carnaval. Por tanto, el confinamiento es doblemente angustioso en ese sentido, o sufriente, ¿no? Porque hay que estar encerrado 42 días y encima en un momento de expansión, de festividad generalizada, de libertad, etc. Entonces, bueno, lejos de desesperarse y de insultar al cielo por su mala suerte, escribe un libro. Encuentra en su reclusión forzada una ocasión propicia para reflexionar sobre la experiencia y reflejarla en un libro. He emprendido y ejecutado, dice, un viaje de 42 días alrededor de mi habitación. Las interesantes observaciones que he hecho y el placer continuo que he experimentado a lo largo del camino me impulsaban a hacerlo público. La certeza de ser útil me ha decidido a ello. De manera que ese es el propósito, dar cuenta de lo que ha vivido y además dar cuenta de ello con la convicción de que puede ser interesante y puede ser útil, y créeme, sin duda lo es para el lector, la experiencia vivida. Él, digamos, pone la venda antes de la herida. No crean ustedes, le dice al lector, en cierto modo, que lo he hecho forzado. No, al contrario. Esto ha sido simplemente la ocasión, el retiro forzoso, la ocasión para ponerme a hacer algo que llevaba toda la vida pensando y que me pareció una experiencia muy interesante. Entonces, bueno, decide ofrecer al mundo una nueva manera de viajar. Dice literalmente la nueva manera de viajar que introduzco en el mundo. Quiere ofrecer a los lectores, dice expresamente, un recurso asegurado contra el aburrimiento y un alivio a los males que soportan. Presenta un ligerísimo, breve
elenco de quiénes serían los destinatarios naturales de su libro. Obviamente los enfermos, porque de esa manera ya no tienen que, porque les permite viajar sin tener que temer las inclemencias del aire y de las estaciones. También los cobardes, porque de esta manera ya no tienen que viajar y por tanto someterse al riesgo de un ataque de ladrones o que se puedan caer por un precipicio o por un barranco. También un destinatario natural de este libro es el perezoso, es el indolente, que va a poder viajar sin el esfuerzo costoso ni el gasto de dinero que le supone desplazarse. También para los anacoretas y hastiados del universo, que han renunciado al mundo por diferentes motivos y por lo tanto ahí van a encontrar una experiencia paralela a la de su reclusión propia en un cuartucho en donde retirarse. Y bueno, en definitiva, si nos encontramos en cualquiera de estas tipologías, o si no, por simplemente el interés que suscita la experiencia, yo creo que nos conviene adentrarnos en este peculiar viaje de la imaginación. La imaginación es el cochero. De Maistre nos dice que debemos seguir a la imaginación a todas partes a donde le plazca conducir. Entonces, bueno, a partir de esta premisa, su tarea es dar cuenta con una minuciosidad admirable de todo cuanto pequeño acontecimiento, vamos a llamarlo entre comillas, se desarrolla entre las paredes de su habitación. Advierte también, hace una especie de aviso para navegantes, que no se me reproche ser prolijo en los detalles, porque, añade, es la costumbre de los viajeros. Quien se va al Mont Blanc y describe su viaje, analiza con todo detalle las circunstancias, el número de personas, los mulos, las provisiones, el apetito de los viajeros. Dice, ¿por qué no iba a hacer yo lo mismo? Pues efectivamente quiere que quede registrado absolutamente todo en esa indagación, en ese periplo por su universo sedentario. Y efectivamente es así. Empieza por describir las coordenadas de su habitación, por contarnos los itinerarios de sus recorridos. Dice, atravesaré la habitación a menudo a lo largo o ancho, o bien en diagonal, sin seguir ninguna regla ni método alguno, ¿no? Incluso haré zigzags y recorreré todas las líneas posibles en geometría. Nos cuenta también el itinerario y, por supuesto, cada uno de los muebles con los que se topa, la butaca, que nos la describe con precisión, la cama. Existe un escenario más propicio a la imaginación que despierte ideas más enternecedoras que el mueble en el que me abandono algunas veces. Los cuadros. Entonces ahí aparecen Rafael y Correggio y incluso algún cuadro de su propia autoría, y entonces se llena el libro de referencias cultas, artísticas, literarias, filosóficas. El espejo. Y el espejo, claro, es una de las maravillas del paraje por donde me paseo, ¿no? Aparece una silla de la que se acabará cayendo en un episodio cómico. Aparece el escritorio con todo y describe todo lo que hay en su escritorio, en particular las cartas, guarda las cartas, y entonces ya ahí es la ocasión para deslizarse por la cultura, por la lectura de alguna de las cartas. Dice que, cómo goza tristemente cuando mis ojos recorren las líneas trazadas por un ser que ya no existe, ¿no? Hay una rosa seca que decora una estancia y la comenta. Está el busto de su padre muerto, y evidentemente también hay comentario. La biblioteca, y de nuevo es la ocasión sobre todo hay novelas, para hablarnos del joven Werther, la obra de Goethe, de Milton, de Sterne, de Racine. También se nos presentan algunos personajes. Su criado, Joanetti, que dice que está acostumbrado a los frecuentes viajes de mi alma. Su perrita, Rosina, ese ser cariñoso que no ha dejado jamás de amarme desde la época en que comenzamos a vivir juntos. Se alude a alguna visita, se evoca a la amada, la señora de Hot-Castel, y bueno, a partir de estas excusas, diríamos objetos concretos, echa a volar la imaginación. Cada objeto, cada peripecia, cada pequeño acontecimiento es la ocasión para un recuerdo, para una reflexión, para una digresión, de manera que el traje de viaje, como le llama él a la ropa que se pone para estar en su casa, es la excusa para una disquisición sobre la influencia de la vestimenta en el espíritu de los viajeros, ¿no? La contemplación de los cuadros pues le lleva a reflexionar acerca de una especie de análisis comparado entre el arte y la música, y cuál de los dos tiene más preeminencia, ¿no? El recuerdo de la amante
le lleva a reflexionar y a pensar acerca de la realidad, la fuerza, la duración de los afectos de las mujeres hacia sus amigos. También medita sobre los encantos y las turbulencias del amor. La visión de Rosina, del perrito, la perrita, le hace pensar o analizar la fidelidad animal. La imagen en el espejo le permite aludir a la coquetería femenina. A partir de la biblioteca hay muchas alusiones muy interesantes acerca de los valores de la lectura. Un país 1000 veces más delicioso que el Edén, dice, ¿no? Y luego hay ya derivaciones en sus reflexiones sobre Satán y su caída. Dice que es uno de los viajes más bellos que nunca hayan sido hechos, después del viaje alrededor de mi habitación, dice. Reflexiones sobre la muerte, sobre la medicina. También diríamos algún apunte de corte social. Habla de la horrible disonancia entre los pobres que piden en la calle y su propia vida regalada, su lujo inútil. Hay apreciaciones también sobre el propio hecho de divagar. Divaga acerca de la divagación, sobre los placeres de entregarse a la meditación, del lento discurrir de las horas, ¿no? Pero lo dice de una manera siempre muy positiva. Dice, me han prohibido recorrer una ciudad, un punto, pero me han dejado el universo entero. La inmensidad y la eternidad están a mis órdenes. Habla de que él es dueño de una libertad que hace recorrer a su alma 100 millones de leguas en un instante. Entonces este dualismo entre la limitación del espacio, del espacio en el que forzosamente debe moverse, pero la extraordinaria amplitud de la mente, de la imaginación, de su creatividad, de la posibilidad de pensar, reflexionar, imaginar, abre un dualismo que está muy presente en toda la obra y que a mí es curioso y que él ejemplifica en dos grandes términos: el alma y la bestia. Él se refiere constantemente al alma y la bestia. La bestia es el cuerpo, las tentaciones del cuerpo, deseoso de moverse en el mundo, deseoso de los placeres cotidianos, etc. Y por otro lado tenemos los transportes del espíritu, que vaga, etéreo, por esas nebulosas estancias de la imaginación, de la reflexión, etc. De manera que este juego permanente está también presente y bueno, es una pista que nos puede servir a todos por si queremos, esperemos que no, esperemos que forzados ya no volvamos a estar a un encierro obligado, pero si nos toca o si voluntariamente deseamos adentrarnos en las muchas posibilidades que ofrece nuestra imaginación, tenemos ahí un elenco, un listado, unas pistas para poder guiarnos por ellas en nuestro viaje alrededor de nuestro cuarto. Esperemos que no, como tú decías, Alberto, pero bueno, está bien. En positivo, entonces, un libro en positivo, ¿no? Aprovechó bien esos 42 días, eran 40 y tantos días, ¿no? 42 días. Una muy cuarentena, bien, literalmente. una cuarentena, efectivamente. Muy bien traído también ese libro, Alberto, y nos quedamos, si te parece, ya con la canción que nos presentas hoy. Traigo un tema musical muy cercano en la letra al asunto que nos ocupa, ¿no? Stephen Heller fue un músico del siglo XIX y compuso Voyage autour de ma chambre, Viaje alrededor de mi habitación, opus 140, que es la que obviamente y de manera pues, idónea, creo yo, ilustra mi comentario, ¿no? La ofrezco aquí en la interpretación al piano de Andreas Meyer-Hermann. Muy bien, pero eso lo escucharemos después, justo después del fragmento, que no sé qué libro de los dos has elegido. Sí, traigo un fragmentito muy breve de este último viaje alrededor de la habitación, de mi habitación, en donde de Maistre ensalza los valores de esta aventura, diríamos, intelectual, imaginativa y mental. Muy bien, pues te escuchamos muy atentamente, Alberto. ¿Existe un gozo más adulador que el de ampliar así la existencia, ocupar a la vez la tierra y los cielos, y desdoblar, por así decir, su ser? ¿No es el deseo eterno y nunca satisfecho del hombre el de aumentar su poder y sus facultades, el querer estar donde no está, recordar el pasado y vivir en el futuro? Quiere ordenar ejércitos, presidir academias, quiere ser adorado por las bellas, y si posee todo esto, añora entonces los campos y la tranquilidad, y envidia la cabaña de los pastores. Sus proyectos y esperanzas se topan sin cesar contra las desgracias reales inherentes a la naturaleza humana. No sabría encontrar la felicidad. Un cuarto de hora de viaje conmigo le mostrará el camino hacia ella.